¿Cuántos están dichosos de estar aquí en la casa de Dios? Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios y al pastor que me permiten, y a ustedes más que nada que me permiten repetir. En la repetición está el gusto, dicen, ¿no es cierto? Los 2 domingos seguidos predicando, esa es una gran bendición. Quiero hacerles una consulta. ¿Saben qué significa la palabra dividir o división? ¿Sí saben? ¿De qué creen que se va a tratar la prédica de hoy? De la división en la iglesia, de la división en las matemáticas, de la división en la palabra, de la división del terreno. ¿Qué creen que va a ser hoy? Bueno, en Hebreos 4:12, que es el texto base, les voy a dar lectura. Dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa y es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra con tanta profundidad que llega hasta la división del alma y del espíritu, articulaciones, médula e incluso juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Amén. Entonces, de lo que se trata la prédica de hoy es lo mismo que estábamos viendo la semana anterior, pero como una segunda parte. Porque estamos viendo realmente que es tan necesario, que es tan importante que nosotros podamos crecer como iglesia. ¿Cuántos tienen más de un año siendo cristianos? Entonces voy a empezar al revés. ¿Cuántos tienen menos de un año siendo cristianos? Nadie. ¿Menos de 5 años? ¿Menos de 10 años? ¡Qué increíble! Y cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, ¿qué le podemos decir a Dios? Tengo 10, 15, 20, 25 años sirviéndote, Señor. ¿Y cuántas personas he traído a la iglesia? ¿A cuántas personas les he predicado respecto a tu palabra? ¿A cuántas personas les puedo decir que tú les amas? Pongámonos a pensar durante toda la prédica en esto, para que al final ustedes se pongan a cuentas con Dios y sepan cuántas personas hemos traído. Yo en 2 años y medio, yo personalmente, yo me califico como un obrero malo porque no he traído más allá que una persona. En 2 años y medio. Debería hasta haber traído muchas más personas. ¿Por qué? Porque si yo no estoy haciendo lo que dice la palabra, que se trata de dividir mis prioridades. Por ejemplo, el testimonio que nos da Joelito. Nosotros cada vez que le damos la gloria y la honra al Señor, es porque dependemos del Señor. Mientras más cosas pequeñas suceden en nuestra vida y le damos más la gloria a Dios, quiere decir que Él es la primera cosa que está en nuestro corazón. Porque si es que nosotros no empezamos a priorizar nuestras cosas, no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Porque la palabra dice que penetra, que rompe las coyunturas, que es una espada de doble filo. ¿Pero qué quiere decir una espada de doble filo? Una espada de doble filo no es un cuchillo, no es una espada normal. Es una espada que se utilizaba en la guerra y por eso Pablo la utiliza como ejemplo. ¿Saben qué es una espada de doble filo? Que cuando penetra en el cuerpo del enemigo, le parte por los 2 lados. Y la persona que está usando la espada, voy a hacer el ejemplo, si yo hago así, puedo cortarle de este lado, y si hago así, puedo cortarle de este lado. Si la espada solo tiene un filo, yo solo voy a poder sacar la espada de este lado, y no voy a poder sacarla de este lado. Entonces la espada de doble filo quiere decir que cuando nosotros empezamos a recibir la palabra de Dios, tenemos que empezar a hacer una división. ¿Cuál es la división? No se trata de una división que destruye, sino más bien es algo que nos permite llevar a cabo una obra, una decisión y poder empezar a trabajar en el reino de Dios. ¿Por qué? Cuando la palabra llega, divide, no para destruir, sino para revelar, no para confundir, sino para discernir. Yo voy a poder discernir lo bueno de lo malo.
El reino de Dios siempre conforta nuestras intenciones, prioridades y acciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos levantamos el domingo en la mañana, el Señor pone en nuestro corazón ir al servicio. Esas son las intenciones. Y ahí yo pongo mis prioridades. Tengo que primero lavarme, vestirme, peinarme, desayunar, hacer lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Y luego vienen las acciones. Vengo a la iglesia, ¿verdad? Y ahí en ese tiempo cada quien va a poder saber cuál es su prioridad. Y de acuerdo a conforme vamos nosotros teniendo este discernimiento, podemos dividir lo que está primero de lo que está después. Si yo no empiezo a priorizar mis acciones respecto al reino de Dios, sigo dependiendo ¿de qué? De mí mismo, de mis propias acciones. Entonces no estoy poniendo prioridades. Si es que yo no tengo intencionalidad en el corazón, si es que yo no tengo... Dicen debemos ser más intencionales. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Uno tiene que aprender a ser más intencional, a poner en su mente y en su corazón las prioridades. Entonces hoy vamos a hablar de una división que no es externa, sino una división interna, entre lo que decidimos creer y cómo vamos a vivirlo. Porque si usted decide creerle a Dios, creo que debemos empezar a cumplir sus mandamientos. Sí, pareciesen fáciles los mandamientos. Porque si usted empieza del 1 al 5, no robarás, no matarás, no adulterarás. ¿Quién sabe los demás? Deberían saber de memoria los 10 mandamientos. Porque es lo que nos pide el Señor, ¿no es cierto? No darás falso testimonio. Eso está en Éxodo y en Deuteronomio. Entonces, esa división es el punto de partida de una vida transformada y de una misión auténtica. ¿Quién sabe cuál es la misión? Está en Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos todas las naciones. ¿No es cierto? ¿Cuántos bautismos han presenciado ustedes en estos 2 años y medio? ¿Creen que eso está bien? ¿No? Pero yo estoy bien. ¿Por qué yo oro todos los días? ¿Por qué yo leo la Biblia todos los días? Porque mi relación con Dios está perfecta. ¿Usted cree que su relación con Dios está perfecta si usted no está cumpliendo la misión que Dios le dio? ¿Saben por qué Dios envió a Jesucristo a la tierra? Por amor. Para darnos el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Cuando envía Dios a Jesús a la tierra, no lo envía como Cristo. Lo envía como Jesús, como el hijo de María, de José y María, como cada uno de los que estamos aquí. Y Él levantó 12 hombres. ¿Y esos 12 hombres qué hicieron? Fueron mártires y murieron, y dieron su vida para poder predicar el Evangelio. ¿Qué significa? Anunciar las buenas nuevas. ¿Cuántos están anunciando las buenas nuevas? No sé, pero es importante que empecemos nosotros a anunciar las buenas nuevas, que hablemos con todas las personas respecto a la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver 4 puntos súper importantes. Lo primero es vivir con intencionalidad. Vivir con intencionalidad es el Mission Day. Mission Day es el término que utiliza la teología para la Gran Comisión. Si es que nosotros no estamos cumpliendo con la Gran Comisión, no estamos siendo fieles cristianos. ¿Sí? ¿Y qué van a decir ustedes? Bueno, la salvación es personal, al fin y al cabo, ¿no es cierto? ¿O no? La salvación es personal. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, la salvación es personal. Pero ¿qué tal? Como dice, obrero bueno y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no es cierto? Cuando usted llegue a la presencia del Señor, le va a decir, ¿qué hiciste con los 10 talentos que te di? ¿Qué hiciste con el 1 talento? ¿Qué hiciste con los 10 talentos? ¿Qué les van a decir ustedes? Yo no tengo ni 1 talento. ¿No es cierto? No sé, yo no sé tampoco qué le voy a decir. Pero sí quisiera decirle, aquí están.
los frutos que me permitiste, Señor, dar. La segunda es la generosidad, es anunciar las buenas nuevas y dar el alimento. Les veo con cara de susto, no se asusten, simplemente reflexionen internamente y digan sí. Tal vez de pronto solo venimos a la iglesia a escuchar. ¿Les suena parecido este versículo que dice que seamos hacedores de la palabra? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no solo escuchemos, sino que pongamos en acción. Si usted sale de aquí el domingo felizote, porque dice, sí, ahora esta semana voy a traer un montón de gente, porque yo cada vez que predico yo salgo súper contento. Y digo, sí, esta semana seguro que voy a traer gente a la iglesia. Pero ya el lunes, como ya me llaman de mi trabajo, ya me olvido. Y luego ya empiezo a tener más cosas que hacer, mi familia, mis hijos, el trabajo, los vecinos, los inquilinos, un montón de cosas. Empiezo a tener problemas, que el carro, que por aquí, que por allá. Y se acabó el viernes. ¿Y cuánta gente le prediqué de Dios? Entonces no estoy siendo generoso, ni tampoco estoy poniendo prioridades en mi vida. Porque salgo feliz de la iglesia, pero no estoy dando frutos. No estoy trayendo personas a la iglesia. Y no es para cansarles, simplemente es un punto que estoy tendiendo en la mesa para que cada uno de nosotros reflexionemos. Porque cuando cantamos que el Señor ha sido tan bueno, tan fiel, y venimos y damos testimonio, ¿no será que de pronto también deberíamos ser recíprocos? Porque el Señor tal vez no necesita de nosotros. Más dice, bueno, o sea, Loja es chiquito y de pronto una iglesia de 30, 40 está bien. ¿Para qué más? ¿Verdad? Entonces, pongámonos a pensar esas situaciones, si estamos siendo o no generosos, si estamos dando el alimento a las personas, y no estoy hablando de la parte monetaria, sino del alimento verdadero. La responsabilidad. ¿Quién sabe cuál es la ética del reino? La ética del reino es la que hace obreros fieles, y lo vamos a ver más adelante. Porque cuando usted entra a un trabajo, le dan ese trabajo porque usted en realidad es una persona ética y va a tratar de aplicar toda su ética y su moral en el trabajo que le dan. ¿Sí? Aparte de eso, el punto 4 es integrar la vida con el carácter de Jesús antes de ser reconocido como Cristo. Porque cuando vino Jesús a la tierra, como ya les había mencionado, siendo hijo de María y de José, Él era una persona como nosotros, pero con gratitud, con amor al Padre, y que hacía cumplir la voluntad de Dios. Por eso sanó enfermos, alimentó a los necesitados, dio tanta esperanza a tanta gente. Por eso estamos hoy como estamos, porque si es que Él no hubiese hecho eso, no sería un movimiento como el que es hoy. Amén. Y por eso nos llamamos cristianos, porque también hay los jesuitas, que han de haber escuchado, que creen en Jesús antes de ser Cristo. Entonces vamos a empezar con el punto 1. El Mission Day, vivir con intencionalidad. La palabra divide la rutina del propósito. ¿Cuántos aquí son rutinarios? Y tal vez con la edad, yo a mis 50 años, tal vez lo que hago todos los días es lo mismo. Tal vez no hay mucha diferencia en mi vida. Y tal vez nosotros nos hemos vuelto así, rutinarios. Nos levantamos, si trabajamos, nos vamos a trabajar. En el día hacemos lo que tenemos que hacer. Si usted pasa en su casa, de pronto se levanta, cocina, se levanta, no sabe qué hacer. Pero tiene usted una rutina. Esa rutina tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Si tiene hijos, atender a sus hijos. Si trabaja, recibir su salario. Si es que, no sé, cada quien ponga su ejemplo particular, porque cada quien es un mundo diferente. Pero esa rutina siempre va a tener un propósito. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros dividimos la rutina para poder darle un propósito? ¿Cuál creen que puede ser el propósito de Dios? El propósito de Dios es que usted divida su mente y su corazón y ponga prioridades. ¿Qué es lo primero para mí? Dios. Entonces, si lo primero para mí es Dios, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a orar, ponerme a leer la palabra de Dios. ¿Qué más tengo que hacer? Hablarles a las personas de Dios.
Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros como cristianos de años, sabemos que orar, leer la Biblia, está bien. Pero el resto, ¿cuántas llamadas hace usted a sus amigos invitándoles el domingo a la iglesia? ¿Cuántos videos de TikTok comparte todo el día? Hijo de pucha, se les acabó el celular. ¿No es cierto? Y solo mandan y dice qué lindo, qué hermoso, qué mensaje tan bello. Y la persona que recibe se emociona muchas veces, porque es grata de recibir ese video de TikTok, ¿no es cierto? De TikTok, de Facebook, de lo que sea. Entonces, detrás de ese mensaje, que de pronto no debería mandarle a todos los... Está bien si lo hace, simplemente estoy exponiendo algo que podríamos adjuntarlo más de lo que hacemos, en lugar de enviarles a las personas que ya son creyentes, que ya son cristianos, porque tal vez de pronto nosotros decimos, le voy a mandar este versículo al pastor para que vea que sí leo la palabra y que veo videos cristianos, ¿no es cierto? O sea, como para aparentar. O le voy a mandar a la tal hermana para que sepa que sí, que hoy he estado viendo esto. Sin embargo, toda la noche se pasan viendo novelas. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando le comparten ese mensaje, usted comparte a 5 personas de la iglesia y le comparte a 2 personas que no van a la iglesia. Porque todos aquí hemos de tener amigos, familia, primos, vecinos, compañeros de trabajo, lo que sea, que no son cristianos, ¿no es cierto? A ver, levante la mano quien tiene familia, amigos, vecinos que no son cristianos. Levante, todos, ¿no es cierto? Menos la hermana, porque ella no levantó la mano, ella dice que sí, todos son cristianos. Entonces, todos tenemos a quién compartir. Todos tenemos, todos. Y si usted le manda ese mensajito, dígale, y el domingo puedes recibir más de esto. O invítele al hogar de bendición. Dígale, el miércoles, el jueves o el viernes, puedes recibir más de esto. Y si quieres, tal vez, y necesitas oración, te invito. Y el momento que usted la invite a esa persona, ya está anunciando las buenas nuevas. Ya está recibiendo la bendición la otra persona. Y ahí usted dividió su rutina del propósito. Amén. No todo día es igual cuando Cristo gobierna el corazón. Ya no se convierte en rutina. Cuando Cristo gobierna mi corazón, yo tengo que empezar a ponerme en acción, porque esa es la intencionalidad del corazón. Empiezo a ponerme en acción, empiezo a moverme. ¿Quién ha escuchado de los misioneros? Y siempre que hablamos de esto, la Teresita pone de ejemplo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen que trabajar lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, o de lunes a viernes. Todos los días. La hermana sabe porque le han ido a golpear 5 veces a la semana a los testigos de Jehová. Y vienen y timbran y golpean y están insistiendo. ¿Ustedes han visto la iglesia del reino de Dios de Jehová? De los testigos de Jehová. Sí. Queda aquícito. Aquí hay una que es más o menos en la calle José Antonio y en un pasajito más abajo de la Juan José P. Es una iglesia inmensa, maravillosa y grande. ¿Y ustedes creen que esa iglesia maravillosa y grande qué hace? Crece cada día porque los obreros están todo el tiempo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces traten de tomar de esa mies. No el ejemplo de los testigos de Jehová, porque si ustedes se pusieran ese propósito, podrían ir a golpear las casas de alrededor de sus vecinos. Y decía ayer el pastor, los que se pudieron conectar a esto que nos estaba invitando el pastor durante varios días, que es importante que Iglesia de Dios Shalom de Loja esté participando en las actividades de Iglesia de Dios. Lo que decía el pastor, que tiene una iglesia aproximadamente
de 108,000 miembros en Massachusetts, él decía que lo que hacía él con su esposa es, iban, compraban una torta, llevaban esa torta al vecino de la casa de al lado. Y el vecino de la casa de al lado resulta que era hindú. ¿Sí saben en qué creen los hindús? En un montón de cosas. Porque tienen hasta ratones como Dios. ¿Sí? Tienen un templo donde están un montón de ratas. Las vaquitas no pueden comerse porque son sagradas. ¿Y qué tal que aquí, pongo como ejemplo, sin ofender a nadie, entre comillas, nos enfrentamos solo a la Virgen del Cisne? Por donde uno le va a hablar, pues ellos ponen siempre de pretexto la Virgencita del Cisne, porque por A o B circunstancias piensan que nosotros no creemos en la Virgen o cualquier cosa. Pero ¿qué tal irse a enfrentar con una religión que piensa que los animales no se deben comer, que tienen un montón de cosas? ¿Les parece un reto fácil o difícil? Difícil, ¿no es cierto? Sin embargo, dice el pastor que llega a la casa del vecino, le da una torta, y es un ejemplo, no es que tienen que replicarlo, le da una torta a la familia, primero se gana a los chiquitos, que son los hijos, porque ¿quiénes son los? Bueno, todos somos golosos, pero la mayoría son los chiquitos, son los más golosos. Entonces los chiquitos, muy difícil que vean viendo esa torta deliciosa, no acepten. Entonces le obligan al papá a aceptar la torta. Entró la torta y al entrar la torta entra la familia, entra la pareja y no se siente y les habla de Dios. No se siente y les empieza a decir, Jesús salva porque hay un cielo, porque hay un infierno, porque lo primerito que hacemos cuando vamos a predicar de la palabra es hablarles del infierno, cuando no deberíamos ni siquiera topar ese tema, porque no hay esa convicción. Entonces llegan, conversan y les invitan el domingo. Les dicen qué les parece si es que nos visitan el domingo en la iglesia. Nada más. Ellos, por default, en su mente, si escuchan iglesia cristiana, saben a lo que van. Pero como tienen el compromiso de la torta, puede ser que asistan como no asistan. El resto lo hace el Espíritu Santo. Nada más. Si ustedes pueden replicar algo como eso, háganlo. Vayan donde sus vecinos, pueden llevarles un pedacito de pan, pueden llevarles una torta, y si no tiene recursos, puede ir y hablarles. Porque lo único que hacen los testigos de Jehová es dejarles un papelito que se llama, creo que está malito. Siga nomás, tranquila, Michita. Les dejan un papelito con atalaya se llama. Entonces, si ustedes necesitan Nuevos Testamentos, aquí en la iglesia tenemos. A los que asisten a mi hogar de bendición ya les he dado Nuevos Testamentos para que puedan regalar a personas. Pero si ustedes quieren, soliciten los Nuevos Testamentos, se les va a dar para que puedan repartir a las personas, para que puedan darles a las personas, ¿sí? Entonces Hebreo 4:12 nos recuerda que Dios discierne las intenciones y la misión comienza precisamente allí, en un corazón intencional, que decide ¿qué? Enviarnos. Yo hoy decido ser enviado. Dice la palabra de Dios, envíame a mí. ¿No es cierto? Envíame a mí. Qué honor tan grande poder ser elegido como obrero para llevar la palabra de Dios. Ustedes no se imaginan lo que es esa satisfacción. Es como cuando usted le suben a gerente, ¿no es cierto? Usted se pone contento, se pone feliz. Se pone contento porque tiene que hacer menos trabajo, ¿no es cierto? Solo por eso se pone contento. Y porque le van a pagar más. Pero sí saben que el gerente tiene más responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted prefiere estar abajo sin responsabilidad o ser ese gerente que tiene responsabilidad? Empiece a ser intencional y verá cómo el Señor le pone como gerente. ¿Y saben qué pasa con los gerentes? En las empresas grandes les dan bonos extras, les mandan de vacaciones, les pagan porque se llama gastos de representación. ¿No quieren ustedes que su papito Dios haga eso con ustedes? Amén. Eso me gustó, ese amén. Entonces,
Cuando nosotros empezamos a ver que una persona de pronto está haciendo, por ejemplo, prosperidad, no porque tenga más plata, más cosas, sino tal vez porque es más próspero, porque tiene menos problemas, porque tiene menos cargas, porque vive más en paz. ¿Quién está siendo recompensado? Y no porque el Señor le mande cosas malas, sino porque usted está viviendo dependiendo del Señor. Y les cuento un testimonio así rapidito, porque la palabra dice que si no testificamos de Dios, no vemos cómo el milagro de Dios se manifiesta en las vidas. Yo estuve luchando durante 4 meses por un tema económico bastante fuerte. Y le pedí al Señor y estaba confiado en Dios, y hay cosas que se nos ponen que son retos tan grandes que a veces se vuelven algo imposible de creer. Con la bendición de Dios ayer culminé el pago que tenía que hacer. ¿Sí? ¿Cómo? No sé. Me dividieron, me aceptaron que les pague 3 veces menos de lo que les debía. 3 veces. Una gran bendición. Y le doy la gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque estoy dependiendo de Él. Porque no me estoy afanando. Porque tal vez diría, mejor voy a dejar de hacer cosas de Dios para dedicarme a hacer más cosas, para poder tener más dinero, para poder pagar mi deuda. Pero si yo pongo mi prioridad en el Señor, el Señor tal vez diga, veo que Él está poniéndome como prioridad, tal vez le puedo ayudar. Y no es porque el Señor necesite de nosotros. Y no es porque nosotros debemos pensar que dando y dando. No. Simplemente que estoy poniendo prioridad en mi vida y en mi corazón. El Evangelio no es improvisión, es dirección espiritual clara. Si usted empieza a improvisar, no le va a funcionar. Pero si usted empieza a dedicarle tiempo y a poner prioridades, por eso se llama división. Porque usted tiene que aprender a dividir lo bueno y a discernir lo bueno y dejar a un lado lo malo. Si es que hay cosas que en la noche le está quitando tiempo, porque muchos trabajamos, muchos tenemos cosas que hacer, muchos de pronto tenemos el tiempo para otras cosas, pero si le dedicamos ese tiempo al Señor, dedíquenle ese tiempo al Señor para lo que viene a continuación, que es la generosidad. Anunciar las buenas nuevas y dar el alimento de la palabra. ¿Saben qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a ser generosos? Cuando en la noche empezamos a dedicarle tiempo, en la mañana, en la tarde, lo que sea, a la palabra de Dios. Divide el egoísmo de la compasión. ¿Cuántos aquí son compasivos? Nadie. Aprendamos a ser compasivos. Usted cuando le ve a su mamita, a su hijito, a quien sea enfermo, tal vez en una cama, o tiene algún problema, ¿usted no siente en su corazoncito, no le duele? Eso es ser compasivo. Esa compasión por las almas es la que tenemos que tener. Porque cuando nosotros estamos siendo egoístas, es cuando no compartimos la palabra de Dios. Si usted sale a la calle, encuentra a una persona que está en necesidad y tal vez no tiene dinero, ore por esa persona. Invítele el domingo a la iglesia. Porque ahora nosotros nos hemos convertido en una iglesia light. Viene una carita medio diferente. No le invitan a la persona que no está, entre comillas, a su mismo nivel. Y eso no es la iglesia. ¿A quién vino Jesús a salvar? A los pobres, a los necesitados. ¿Por qué no fue directamente con los fariseos y con los escribas? ¿Por qué no se metió en las sinagogas de lleno y les dijo a ellos, no, yo les voy a cambiar? ¿Creen que él no tenía el poder de cambiarles la mentalidad a los fariseos? Amén. Claro que tenía. Y tal vez de pronto el movimiento hubiera sido diferente. Pero él vino a las personas rotas, a las personas necesitadas. Entonces, si usted ve personas necesitadas, la persona que le pide una moneda, a él háblele de Dios. No, pero es que tal vez cuando venga a la iglesia, esto, el otro, y se les pone cosas en la cabeza. Pero no se trata de eso la iglesia. Yo compartí la vez anterior
en el hogar de bendición que yo quisiera y que mi anhelo y que mi sueño es tener un geriátrico, un orfanato, un albergue, y que todas esas personas tengamos un campus inmenso, una iglesia con todas esas cosas, donde haya niños que puedan recibir de la palabra de Dios, ancianos que tengan necesidad y que puedan estar en ese geriátrico, gente que venga de afuera y que pueda tener un lugar donde llegar y comer y donde dormir, y que los domingos se levanten y vengan a recibir la palabra de Dios, y cada uno de los que estamos aquí tengan su propio ministerio y puedan ir y decir, sí, yo me voy a hacer cargo del orfanato porque me gustan los niños, yo me voy a hacer cargo del geriátrico porque tengo esa compasión, esa paciencia para los ancianos. Y la gente que está en el albergue, yo cocino rico, yo voy a ayudar a cocinar y les vamos a dar de comer a esas personas. Y el domingo van a venir a recibir la palabra de Dios. Y el miércoles, jueves y viernes van a asistir a un hogar de bendición. Y eso es ser iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo el egoísmo. Pero nosotros, ¿en qué pensamos? Ay, que Diosito me dé esto, que Diosito me sane, que Diosito me ayude a curarme, que Diosito me ayude a comprar, que Diosito... ¿Ustedes creen que Diosito está pensando en esas cosas? ¿O solo son nuestras banalidades internas propias? Entonces empecemos a poner las prioridades. Y no les estoy hablando así porque yo sea el santo, porque yo tenga esto, porque yo ponga prioridades. Estoy hablando así porque veo que somos una iglesia estática que no se está moviendo, que se está quedando dormida, que no estamos profesando la palabra de Dios. Y eso no le agrada al Señor, para nada. No solo anunciar salvación eterna, también confrontar nuestra relación con lo material. La generosidad es la evidencia de un corazón alcanzado por el Evangelio. Si es que su corazón tiene las buenas nuevas, usted va a cambiar totalmente su vida. Y su generosidad en realidad se va a expandir. Y no solamente estoy hablando de la parte económica. Empiecen a orar por las personas. Empiecen a orar por la gente que está necesitada. Empiecen a orar por sus pastores. Aquí el lunes se reúne el equipo de intercesión a orar. Vengan, únanse al ministerio. Traigan y expongan las necesidades y empecemos a orar fuertemente por esa gran comisión. El pan de la esperanza no compite, se complementa. Cuando usted le empieza a hablar de Dios a una persona, le está dando esperanza. Cuando la palabra penetra, define que nuestros recursos son para que conozcan a Cristo. Empiecen a poner prioridades en su economía. Pienso, analizo y digo, si es que yo diese el 10% a la iglesia y el otro 10% a los necesitados, tal vez mi vida sería diferente. Porque esa generosidad me va a permitir alcanzar más personas y más almas.